Fuimos empujados de un acantilado, pero lo que mis hijos escondieron por 25 años terminó siendo aún peor. El empujón hacia el vacío. Nunca olvidaré ese momento. La brisa del mar golpeaba mi rostro, el sol se escondía en el horizonte, y mis hijos, esos a quienes yo había criado con tanto esfuerzo, me acompañaban en aquel paseo junto al acantilado. Era un día que parecía tranquilo, casi perfecto, hasta que ocurrió lo impensable. Sentí unas manos en mi espalda, un empujón fuerte, frío, traicionero. No tuve tiempo de girar, ni de preguntar, ni siquiera de gritar. Mi cuerpo se precipitó al vacío, y mientras caía lo último que vi fue el rostro descompuesto de uno de mis hijos, con una mezcla de horror y silencio culpable. El mar me envolvió como un monstruo oscuro. Mis pulmones se llenaron de agua y pensé, aquí termina todo. ¿Por qué ellos? ¿Qué secreto guardan para hacer algo así? El hook, la llamada de atención. Lo que descubrí después fue aún más terrible. Ese empujón no era solo un intento de acabar conmigo, era el inicio de una cadena de verdades enterradas durante 25 años. Verdades que mis propios hijos habían escondido y que destruirían todo lo que yo creía sobre mi familia. El despertar en la orilla. Horas más tarde, abrí los ojos en una orilla rocosa. Un pescador me había encontrado y me arrastró fuera del agua. Apenas podía hablar, apenas podía respirar, pero dentro de mí ardía una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué mis hijos, mi sangre, aquellos a quienes di todo habían permitido que ese día acabara en tragedia? El inicio del viaje. Lo que no sabía entonces es que esa caída sería apenas el comienzo, que mi búsqueda de la verdad me llevaría a desenterrar secretos que ellos habían guardado durante más de 2 décadas, secretos tan oscuros que harían que el empujón desde aquel acantilado pareciera un juego de niños. Ese día no morí en el mar. Ese día nací de nuevo, no como madre ingenua, sino como una mujer dispuesta a descubrirlo todo, aunque la verdad me destruyera. El silencio de mis hijos. Desperté en la cama de un hospital con la cabeza vendada y el cuerpo lleno de moretones. El médico me dijo que había tenido suerte. Una caída así normalmente no dejaba sobrevivientes. Yo sonreí débilmente, pero por dentro sentía un frío indescriptible. En cuanto tuve fuerzas, pregunté, ¿Dónde están mis hijos? El doctor se miró con la enfermera y luego respondió, han venido a verte, pero dijeron que volverían más tarde. Algo en su voz sonaba extraño. No eran simples palabras, era un silencio cargado de duda, como si ocultara algo. La visita. Al día siguiente entraron en mi habitación, mis 2 hijos, Andrés y Lucía. Los miré con el corazón encogido, esperando una explicación, una disculpa, una verdad. Mamá, dijo Lucía, con una sonrisa forzada, qué milagro que estés viva. Sí, madre, añadió Andrés, evitando mis ojos. Fue un accidente. Te resbalaste. ¿Un accidente? La palabra retumbó en mi cabeza. Recordaba perfectamente el empujón, recordaba las manos en mi espalda. No había sido el viento, ni un tropiezo. Alguien lo hizo. ¿Un accidente? Repetí, con voz débil pero firme. ¿De veras van a decirme eso? Ambos se miraron, incómodos. Su silencio confirmó lo que ya sabía. Me estaban ocultando algo. Las primeras grietas. En los días siguientes recibí flores, llamadas y visitas de amigos. Pero lo que más me perturbaba era la actitud de mis propios hijos. No hablaban del accidente, esquivaban el tema y cuando preguntaba directamente, cambiaban de conversación. Fue entonces cuando recordé algo, la expresión de Andrés antes de caer. Ese pánico en sus ojos no era por mí, era porque temía que yo hubiera descubierto algo que no debía saber.
El secreto de 25 años. Una noche cuando todos se habían ido, una enfermera joven me susurró al oído mientras me ayudaba a cambiar la ropa de cama. Señora, escúcheme. Yo escuché a su hijo discutir con su hermana en el pasillo. Decía, si mamá recuerda algo de hace 25 años, todo se vendrá abajo. Sentí que el mundo se detenía. ¿25 años? ¿Qué había pasado entonces? Mis hijos habían crecido entre dificultades, ¿no? Sí, pero siempre creí que todo lo que hicimos fue por amor y sacrificio. Ahora me enteraba de que llevaban un cuarto de siglo cargando un secreto tan grande que estaban dispuestos a verme muerta con tal de que no saliera a la luz. Decisión. Esa noche lo decidí. Iba a descubrir la verdad, aunque me doliera más que el empujón, más que el agua fría del mar. Mis hijos habían despertado a una nueva versión de mí, una madre que ya no se dejaría engañar. La primera pista. Apenas me dieron el alta del hospital, regresé a mi casa con el cuerpo cansado, pero con la mente más despierta que nunca. No iba a permitir que mis hijos me ocultaran la verdad. Durante la primera noche en mi hogar, el silencio era insoportable. El tic-tac del reloj en la sala parecía empujarme a recordar, a escarbar en los recuerdos de hace 25 años. ¿Qué podía así haber ocurrido entonces que justificara tanto miedo? Los recuerdos que duelen. Cerré los ojos y viajé al pasado. Hace 25 años mis hijos eran adolescentes. Andrés tenía 17 y Lucía apenas 15. En esa época la vida era dura. Mi esposo ya había fallecido y yo trabajaba en 2 lugares para sostenerlos. Aún así, nunca me faltaron motivos para sentirme orgullosa de ellos. Al menos eso pensaba yo. Pero esa misma época también estuvo marcada por un suceso extraño, la desaparición de nuestro vecino, don Ramón. El hombre vivía solo y de repente un día simplemente dejó de estar. Nunca se supo nada de él. Recordar eso me provocó un escalofrío. ¿Podría estar relacionado con el secreto de mis hijos? El viejo baúl. Decidí empezar por revisar lo que había quedado guardado todos esos años. En el desván encontré un viejo baúl cubierto de polvo, con cosas que pertenecieron a aquella época. Mientras sacaba ropa, fotos y papeles, mis manos temblaron al encontrar un sobre amarillento escondido bajo una manta. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta escrita con letra apresurada y manchada por lágrimas. La firma era de Lucía. La carta decía: Mamá, si algún día lees esto, es porque ya no pudimos ocultarlo más. No fue culpa nuestra, lo juro. Solo queríamos ayudar, pero salió mal. No confíes en nadie, ni siquiera en los que parecen amigos. Ellos lo saben todo. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué era lo que salió mal? ¿A quiénes se refería con ellos? Las contradicciones. Al día siguiente cité a Lucía en mi casa. Le mostré el sobre sin revelarle aún que había leído la carta. Ella palideció al verlo. Lo tomó con manos temblorosas y murmuró: ¿Dónde lo encontraste? En el baúl del desván. Lucía, necesito que me digas la verdad. ¿Qué pasó hace 25 años? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero antes de hablar, Andrés entró a la casa sin anunciarse. Al vernos, se puso rígido y me arrebató la carta de las manos. Esto no significa nada, dijo con voz cortante. Déjalo en el pasado, mamá. Es mejor para todos. Y entonces lo vi. Ese miedo en su mirada, el mismo que había notado el día del acantilado. Determinación. Ya no tenía dudas. Mis hijos escondían algo oscuro relacionado con aquel tiempo, algo que no solo los atormentaba, sino que también ponía en riesgo mi vida si lo llegaba a descubrir. Esa noche me prometí que, aunque me costara el amor de mis propios hijos, iba a desenterrar la verdad de una vez por todas. El testigo inesperado. El amanecer llegó con un aire pesado. Apenas había dormido.
La carta de Lucía y la reacción furiosa de Andrés me confirmaban que la herida del pasado seguía abierta y que lo que había ocurrido hace 25 años no solo era un secreto de familia, sino también un peligro latente. Decidí comenzar mi propia investigación. Si mis hijos no querían hablar, entonces debía acudir a quienes habían vivido en el barrio en esa época. La visita al barrio viejo. Caminé por las calles que habían sido el escenario de nuestra vida. Muchas casas ya no existían, otras estaban habitadas por nuevas familias que nada sabían del pasado. Pero al llegar a la esquina de la vieja panadería, me encontré con doña Mercedes, una anciana que había sido amiga de don Ramón. «Vaya sorpresa verte por aquí», me dijo, con esa voz temblorosa que la edad le había dejado. «Necesito preguntarle algo, Mercedes», respondí con seriedad. «¿Recuerda la desaparición de don Ramón?». Ella suspiró, bajó la mirada y murmuró: «¿Cómo olvidarlo? Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Pero tú también estabas muy afectada en ese entonces». «Mis hijos eran adolescentes», le dije, «y ahora siento que hay algo que no me contaron». Doña Mercedes me miró con ojos húmedos. Después de un silencio incómodo, añadió: «Yo vi algo aquella noche. Nunca lo dije porque tenía miedo». Lo que vio Mercedes, la mujer me relató que una noche de tormenta, mientras cerraba la panadería, vio a mis 2 hijos entrar a la casa de don Ramón. Llevaban algo envuelto en una manta y parecían muy nerviosos. No eran más que unos chicos y pensé que tal vez estaban ayudando a Ramón porque él estaba enfermo, pero después de esa noche nunca volví a verlo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Qué hacían mis hijos en la casa de ese hombre justo antes de su desaparición? El guardia jubilado. No conforme con eso, seguí preguntando en el barrio. Fue entonces cuando alguien me dijo que el antiguo guardia nocturno, don Evaristo, aún vivía en una casa cercana al río. Decidí visitarlo. Don Evaristo era un hombre de mirada cansada, pero todavía lúcida. Cuando le pregunté por don Ramón, su rostro se tensó. «¿Quién quiere remover esas cosas ahora?», dijo con un tono de advertencia. «Necesito saber la verdad», insistí. «Se trata de mis hijos». El hombre me observó largamente antes de hablar. «Esa noche yo también vi. Tus hijos salieron corriendo de la casa de Ramón con las manos manchadas. No sé si era barro o algo peor». Me quedé helada. La advertencia. Antes de despedirse, don Evaristo me tomó la mano con fuerza y me dijo en voz baja: «Si sigues investigando, descubrirás algo que podría romper a tu familia para siempre. Ten cuidado, mujer. Hay verdades que pesan más que una vida entera». Salí de esa casa con el corazón latiendo como un tambor. Ahora tenía 2 testimonios que apuntaban a la misma dirección. Mis hijos estuvieron en la casa de don Ramón la noche de su desaparición. Y aunque una parte de mí quería cerrar los ojos, la otra me empujaba hacia adelante. No podía detenerme ahora. El hallazgo en la casa de don Ramón. No podía dejar de pensar en lo que Mercedes y don Evaristo me habían dicho. 2 testigos, 2 recuerdos de la misma noche. Mis hijos habían estado allí en el lugar y en el momento exacto en que don Ramón desapareció. Tenía miedo, pero también una necesidad desesperada de entender. Por eso una mañana cualquiera tomé las llaves viejas que aún guardaba del barrio y caminé hasta la casa abandonada de don Ramón, el regreso a la casa olvidada. El portón de hierro estaba oxidado y la maleza lo cubría casi todo. Era como si la casa se hubiese tragado el tiempo. Empujé la puerta y entré. El olor a humedad me golpeó de inmediato, mezclado con ese silencio pesado que parece esconder secretos. Cada rincón estaba cubierto de polvo y telarañas. Sin embargo, algo en mi interior me decía que ahí, entre esas paredes, seguía esperando una verdad que yo no estaba lista para escuchar. El sótano sellado. Mientras recorría la sala, noté que el piso de madera crujía de manera extraña en una esquina.
Empujé un mueble viejo y encontré una trampilla. Estaba sellada con clavos oxidados, pero no era imposible de abrir. Con un esfuerzo que me dejó las manos temblorosas, logré levantar la compuerta. El aire que salió de allí era helado y me erizó la piel. Bajé con una linterna que había llevado. El sótano estaba casi vacío, salvo por unas cajas apiladas y un baúl cubierto de polvo. Me acerqué con cautela y lo abrí. El objeto oculto. Dentro del baúl había ropa vieja, papeles rotos y entre ellos un objeto que me heló la sangre, una cadena dorada con el colgante de la Virgen. Reconocí esa cadena al instante. Había pertenecido a don Ramón, quien la llevaba siempre colgada del cuello. Dios mío, susurré, apretándola en mis manos. Pero no era solo la cadena. Había también un trozo de tela manchado de un color oscuro, ya reseco por los años. La nota escondida. En el fondo del baúl encontré un sobre amarillento. Temblando, lo abrí. Dentro había una nota escrita a mano. Si alguien encuentra esto, sabrá que no fue un accidente. Ellos vinieron por mí. Ellos saben lo que hice y no me lo perdonaron. No sé si lograré salir de esta noche con vida. Que Dios me perdone y que la verdad algún día salga a la luz. La firma estaba borrosa, pero reconocí la caligrafía de don Ramón. La conmoción. Me quedé sentada en el suelo del sótano, con la nota en una mano y la cadena en la otra. Las palabras se repetían en mi mente como un eco ensordecedor. Ellos vinieron por mí. ¿Quiénes eran ellos? ¿Mis hijos? ¿Alguien más? Lo cierto era que había una verdad oculta, una cadena de secretos y de culpas que no se habían borrado con el tiempo. Cuando salí de esa casa, el sol ya caía. Tenía la certeza de que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad, pero también sentí que estaba entrando en un terreno del que quizá no habría regreso. La cadena sobre la mesa. Esa noche, después de volver de la casa de don Ramón, no pude dormir. La cadena dorada y la nota estaban sobre mi mesa, mirándome como testigos silenciosos de una verdad que llevaba 25 años oculta. Mis manos sudaban solo de pensar en confrontar a mis hijos, pero sabía que ya no podía seguir callando. La cena del silencio. Invité a mis dos hijos a cenar. Quería observarlos, escucharlos, buscar en sus miradas una respuesta que tal vez no pronunciarían con palabras. Sí. Al llegar, me abrazaron con cariño, quizá demasiado. Una máscara bien puesta siempre esconde algo. Durante la cena casi no se hablaron entre ellos. El ambiente era espeso y los silencios parecían cuchillos flotando en el aire. «Mamá, ¿por qué nos reuniste?», preguntó el mayor con una sonrisa forzada. El momento de la verdad. Con el corazón latiendo desbocado me levanté, fui a mi habitación y regresé con la cadena y la nota en las manos. Las puse lentamente sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera retumbó como un trueno. Ellos se quedaron en silencio, mirándose entre sí. La sonrisa del mayor se borró de golpe, mientras el menor apretaba los labios como si contuviera un secreto. «La encontré en la casa de don Ramón», dije con voz firme. Estaba oculta en un baúl junto con esta nota. Los ojos del menor se humedecieron de inmediato y su respiración se volvió entrecortada. El mayor, en cambio, bajó la mirada y cerró los puños. La reacción inesperada. «Eso no prueba nada», gritó el mayor golpeando la mesa. Su reacción fue tan violenta que la cadena cayó al suelo. Me incliné para recogerla, pero en ese instante vi cómo el menor rompía en llanto. «Ya basta», exclamó el menor con la voz quebrada. «No podemos seguir callando, hermano». El mayor lo miró con odio, como si quisiera fulminarlo en ese instante. «La confesión a medias». «No digas nada», ordenó el mayor con un tono que me heló la sangre. «Mamá merece saberlo», respondió el menor, con lágrimas corriendo por su rostro. «No podemos seguir cargando con esto.
Yo apenas podía respirar. Sentía que el mundo se me venía abajo, pero al mismo tiempo quería que esas palabras salieran, que la verdad por fin se abriera camino después de tantos años de sombras. El mayor se levantó de la mesa y se fue sin mirar atrás, dejando la puerta golpeada. El menor, en cambio, me tomó la mano con fuerza y me susurró: Mamá, lo que pasó esa noche no fue un accidente, pero tampoco fue lo que tú crees. El temor profundo, mi cuerpo temblaba. La nota, la cadena, el silencio de tantos años, y ahora la promesa de una verdad que parecía aún más oscura de lo que había imaginado. Lo miré a los ojos y supe que lo que estaba a punto de decir cambiaría nuestra vida para siempre. La noche de la confesión, el menor respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar a un abismo. Su voz era temblorosa, pero cargada de un peso que había llevado en silencio durante 25 años. El comienzo del secreto. Mamá, aquella noche no fue como tú siempre pensaste, dijo, con la mirada perdida en la cadena dorada que aún estaba sobre la mesa. No fue un accidente. Mi corazón se detuvo por un instante. Entonces, pregunté, con la garganta seca. Él bajó la cabeza y continuó. Papá había ido a ver a don Ramón, pero no era una visita normal. Discutieron fuerte, y no por negocios como todos creían. Mis manos comenzaron a temblar. En mi memoria recordaba perfectamente los rumores de aquel entonces, las sospechas que siempre quedaron flotando sin respuesta. El peso de la verdad. Tu hermano mayor lo sabía, continuó. Los escuchó discutir. Yo también estaba ahí escondido, porque papá nos había dicho que no siguiéramos, pero yo lo hice. Quería saber qué pasaba. ¿Y qué viste? Pregunté con un hilo de voz. El menor me miró con lágrimas en los ojos. Vi a don Ramón forcejear con papá. Vi cómo cayó y vi cómo mi hermano mayor tomó la cadena y la escondió en su bolsillo. El silencio en la habitación fue mortal. Cada palabra pesaba como una piedra en el aire. La cadena maldita. ¿Por qué la guardó? Pregunté casi sin aliento. Porque, contestó con amargura, esa cadena no era de don Ramón, era de papá. Y si alguien la encontraba, todos pensarían que fue él quien lo empujó. Me quedé petrificada. Aquella cadena que había sostenido tantas veces, que papá usaba como un amuleto, había terminado convertida en el objeto que podía condenarlo. La traición del silencio. Mamá, yo quise hablar, quise decirte todo en aquel momento, pero mi hermano me obligó a callar. Dijo que si hablábamos nos culparían a nosotros y la familia quedaría destruida. El llanto del menor se desbordó y se cubrió el rostro con las manos. He cargado con esta culpa toda mi vida, sollozaba. Nunca pude dormir tranquilo, nunca. Y lo peor es que con el tiempo, tu propio hijo empezó a creer que la mentira era verdad y se convenció de que el silencio era nuestra única salida. La encrucijada, yo lo abracé. Aunque mi corazón estaba desgarrado, en ese instante entendí que el verdadero peso de la maldición no era solo la cadena, ni la muerte de don Ramón, sino el silencio, la cobardía, el miedo que nos había consumido a todos. Levanté la vista hacia la puerta, por donde había salido mi hijo mayor, y supe que no podía dejar las cosas así. Tenía que enfrentarlo, tenía que escuchar su versión. Tenía que romper de una vez por todas con el silencio que nos había encadenado durante 25 años. El enfrentamiento con el hijo mayor. La casa estaba en penumbras cuando me levanté de la mesa. Mi hijo menor seguía llorando, pero yo ya no podía esperar más. Caminé hacia la habitación de su hermano mayor. Cada paso retumbaba como un martillazo en mi pecho. Empujé la puerta y lo encontré sentado en la cama, con los codos apoyados en las rodillas, mirando el suelo. No se sorprendió al verme.
Era como si me hubiese estado esperando. El silencio que pesa. Ya lo sé todo, dije con firmeza, aunque mi voz temblaba. Él levantó lentamente la mirada. Sus ojos no mostraban sorpresa, sino cansancio, un cansancio de décadas. Era cuestión de tiempo, susurró. Sabía que algún día él hablaría. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué callaste tanto tiempo? El peso de una decisión. Él suspiró profundamente y se levantó. Caminó hacia la ventana y apartó un poco la cortina. Porque yo lo vi todo, mamá, respondió con voz grave. Yo vi cómo don Ramón empujó a papá al filo del acantilado. Vi cómo caía, pero cuando corrí hacia él ya era tarde. Me cubrí la boca con las manos. Mi corazón quería creerle, pero algo en su tono me estremecía. Entonces, ¿por qué la cadena?, pregunté. Él se giró lentamente hacia mí, con el rostro desencajado. Porque la cadena estaba en mis manos. Yo la recogí del suelo, y cuando vi la mirada de los hombres de don Ramón, supe que si hablaba me culparían. Tenía 20 años, mamá. Tenía miedo. La sombra del miedo. Su voz se quebró, y por primera vez en muchos años lo vi llorar. No quise destruirnos. Pensé que callando nos salvaría, pero no entendí que ese silencio nos mataba por dentro. Me acerqué, con lágrimas en los ojos. ¿Y por qué nunca confiaste en mí? ¿Por qué no me dejaste cargar contigo ese peso? Él negó con la cabeza. Porque tú ya estabas destrozada. Acababas de perder a papá. Yo quería ser fuerte, quería protegerte, pero en el intento te fallé más que nunca. La verdad a medias. Un silencio denso cayó entre nosotros. Solo se escuchaba el viento golpeando las ventanas. Entonces mi hijo mayor dijo algo que me heló la sangre. Hay algo más que no te hemos contado, mamá. Algo que ni siquiera él, señalando hacia la sala donde estaba su hermano menor, sabe. Mis manos se crisparon. ¿Qué cosa, hijo?, pregunté, con el alma en vilo. Él respiró hondo. Don Ramón no actuó solo aquella noche. Alguien más estaba con él, alguien que conoces muy bien. La revelación inesperada. El aire se volvió más denso, como si el mismo silencio de la casa contuviera la respiración. Las palabras de mi hijo mayor se clavaron en mí como un cuchillo. Alguien más estaba con don Ramón esa noche, alguien que conoces muy bien. Me apoyé en la pared para no caer. Mi mente se agitaba buscando un rostro, una pista, cualquier recuerdo que pudiera dar sentido a lo que acababa de escuchar. El nombre prohibido. ¿Quién?, pregunté con un hilo de voz, casi sin fuerzas. Él me miró con una mezcla de culpa y miedo. Tragó saliva antes de pronunciar la respuesta. Era tu hermano, mamá, mi propio tío. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi hermano, aquel hombre en quien siempre confié, que había estado a mi lado en los días más duros, que cargó conmigo el ataúd de mi esposo. ¿Cómo podía ser posible? No, no puede ser, murmuré, negando con la cabeza. No me digas eso. La sombra de la traición. Mi hijo mayor bajó la mirada. Lo vi con mis propios ojos. Estaba al lado de don Ramón. No fue él quien empujó a papá, pero estaba ahí, como si lo hubiera planeado, como si hubiera sido parte de todo. Las lágrimas me ardían, pero mi corazón, al mismo tiempo, comenzaba a recordar pequeños detalles, miradas esquivas, silencios incómodos, su negativa a hablar del tema cuando yo buscaba respuestas. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, grité, con el alma rota. Porque sabía que no me creerías. Tú lo adorabas. Él era tu hermano mayor, tu protector. Yo era solo un joven lleno de miedo. ¿Quién me hubiera escuchado?
el peso del secreto. Mis piernas temblaban. Mi hijo menor apareció en la puerta, con el rostro descompuesto. Había escuchado todo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿El tío? ¿Él también? El mayor asintió lentamente. Sí, y por eso callé, porque enfrentar a don Ramón era una cosa, pero enfrentar a tu propio hermano, mamá, eso era demasiado para todos nosotros. El dilema. Me derrumbé en la silla. Toda mi vida, mi confianza, mis recuerdos se desmoronaban como un castillo de arena. El enemigo nunca había estado lejos. Lo había tenido dentro de la familia. El menor se acercó y me tomó la mano. Mamá, esto tiene que terminar. No podemos seguir ocultando la verdad. La familia se ha destruido en silencio. Es hora de que todos sepan quién fue realmente papá y quiénes lo traicionaron. Yo levanté la mirada con lágrimas, pero también con fuego en el corazón. Ya no se trataba de proteger a nadie. Era el momento de enfrentar a mi hermano y escuchar de sus propios labios la verdad que libera. El sol caía lento cuando fui a la vieja casa de mi hermano. Cada paso me pesaba como si llevara cadenas, pero dentro de mí había una fuerza nueva, la certeza de que ya no podía seguir viviendo con la duda. Golpeé la puerta. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, lo vi con el mismo rostro sereno de siempre, pero sus ojos se llenaron de sobresalto al verme. Hermana, dijo, tratando de sonreír. ¡Qué sorpresa! No respondí. Entré sin pedir permiso. El silencio era sofocante. El comienzo del fin. Quiero que me digas la verdad, exigí, con voz firme. Aquella noche, hace 25 años, cuando papá de mis hijos cayó del acantilado, ¿qué hiciste tú allí? Mi hermano palideció. Intentó apartar la mirada, pero no lo dejé. «Mírame», grité. «Tus sobrinos cargaron este secreto toda su vida. Yo cargué con un dolor que nunca entendí. Dime la verdad». La confesión. Su cuerpo se derrumbó en la silla, cubrió su rostro con las manos. «No fui yo quien lo empujó», balbuceó, «pero sabía lo que iba a pasar». Mi corazón se detuvo. ¿Sabías? Sí. Don Ramón me buscó. Me habló de sus negocios, de las deudas de tu marido, de lo que podía perder. Me pidió que me mantuviera al margen, que no interviniera. Y yo acepté. ¿Aceptaste? Repetí con incredulidad. Aceptaste que mataran a tu cuñado. Aceptaste condenar a mi familia al dolor. Él rompió en llanto. Pensé que no lo harían. Pensé que eran solo amenazas. Y cuando lo vi caer me quedé paralizado. Nunca más pude dormir en paz. El grito del alma, la rabia, me atravesó como un rayo. Tú eras mi hermano, mi protector, y me dejaste sola con 2 niños y un mundo de preguntas. Él me miró con los ojos rojos. Lo sé, y lo pagaré toda mi vida. He cargado con esta culpa, escondiéndome detrás de un silencio que me mata cada día. La decisión. En ese momento entendí algo. La justicia de este mundo quizá nunca castigaría a todos los culpables, pero yo sí tenía el poder de decidir qué hacer con mi vida a partir de esa verdad. Me levanté con una calma que me sorprendió. Ya no eres mi hermano. Hoy rompo el lazo contigo, pero gracias por confesar, porque ahora sé con certeza que nunca fui yo la culpable de nada. Él bajó la cabeza, derrotado. La lección. Salí de esa casa con el corazón destrozado, pero también más libre que nunca. A mi regreso mis hijos me abrazaron. Yo les dije, el pasado nos marcó, sí, pero no nos definirá más. Ahora sabemos la verdad y es tiempo de vivir con la frente en alto. La vida me había dado una lección dolorosa. La traición puede venir de donde menos lo esperas, incluso de quienes amas. Pero también aprendí que la fuerza no está en vengarse, sino en tener el valor de enfrentar la verdad y seguir adelante.
Ese día dejé de ser la mujer quebrada por un secreto y me convertí en una mujer fuerte, capaz de enseñar a otros que, aunque la verdad duela, siempre libera.